El error más grave, en mi opinión, es el error de raíz. Entonces, el error de raíz es haber participado en el proceso de Oslo. Yo pienso que el Estado de Israel nunca debió haber hecho eso, eh, porque el proceso de Oslo tenía como objetivo meter al Estado judío precisamente a una organización que es OLP Fatah, creada por el exterminador del pueblo judío europeo, que es Haj Amin al-Husseini, y creada con el objetivo de continuar el exterminio en Israel. A mí lo que me pasó es que cuando yo empecé a hacer estas investigaciones sobre la historia del movimiento árabe palestino, el 20 que a mí me cayó, o la ficha, como dicen en otros países latinoamericanos, la ficha que me cayó es que justamente había que tomarse muy en serio la lección del Holocausto. Y entonces cuando yo vi que íbamos otra vez en la misma dirección, me pareció que mi obligación ética era pues tratar de comunicar el peligro y hacer todo lo posible por impedir que se repita un crimen como ese. Y entonces el libro que yo escribí, que se empezó a publicar, bueno, es una serie de libros que se empezó a publicar en 2013, lleva por título El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Porque la estructura que yo he documentado es que cuando vienen grandes ataques contra el pueblo judío, están correlacionados o viene junto con pegado un gran colapso de la civilización occidental y todos los occidentales terminan esclavizados. Lo vimos con los nazis, es un ejemplo muy claro, pero lo estamos viendo otra vez con los yihadistas musulmanes, que no solo quieren exterminar a los judíos, digo, lo anuncian en voz alta, son muy explícitos, pero también anuncian que nos vienen a esclavizar a todos y que quieren destruir nuestras democracias, ¿no? Entonces, en ese sentido son muy parecidos a los nazis, si bien tienen diferencias teológicas, ¿no? Pero digamos, en su estructura política son muy parecidos. Y yendo hacia atrás en la historia occidental, vemos esa correlación con los rusos zaristas, con los inquisidores católicos y los imperialistas de la antigüedad. Se repite una y otra vez el mismo patrón. Entonces, la lección del 7 de octubre de 2023 es la misma lección que del Holocausto. Y pues nos la debimos haber tomado muy en serio después de la Segunda Guerra Mundial, pero pues no estamos todavía demasiado tarde para tomárnosla en serio. Y como digo siempre, entender que el combate al antisemitismo es la defensa de Occidente, ¿no? Todos en Occidente, cuando combatimos el antisemitismo, nos estamos defendiendo a nosotros mismos, porque los antisemitas son nuestros enemigos también, nos vienen a esclavizar a todos. Una pregunta aquí que tenemos a través de Instagram. Sí. Es de todos los errores cometidos, porque efectivamente hubo varios, para llegar a lo que sucedido el 7 de octubre. ¿Cuál fue el que consideras más grave? El error más grave, en mi opinión, es el error de raíz. Entonces, el error de raíz es haber participado en el proceso de Oslo. Yo pienso que el Estado de Israel nunca debió haber hecho eso. Porque el proceso de Oslo tenía como objetivo meter al Estado judío precisamente a una organización que es OLP Fatah, creada por el exterminador del pueblo judío europeo, que es Haj Amin al-Husseini, y creada con el objetivo de continuar el exterminio en Israel. Entonces, y este no es un argumento en contra de organizar alguna autonomía para el pueblo árabe palestino. Yo estoy a favor de eso. Pero sí es un argumento en contra de negociar con una organización creada por los exterminadores nazis. Eso sí no tiene ningún sentido. Entonces, el Tratado de Oslo nunca debió haber sucedido, nunca debió haber habido ninguna negociación con estos terroristas árabes palestinos. Al contrario, inclusive los árabes palestinos debieron haber sido protegidos de estos grupos, porque lo primero que hace OLP Fatah es destruir cualquier posibilidad de democracia para los árabes palestinos, vulnera por completo sus derechos humanos. Es una organización que se dedica a amedrentarlos, a asesinarlos,
a oprimirlos, a retirarles todos sus derechos y libertades. Entonces, pues por el bien no solo de los judíos israelíes, sino de los árabes palestinos, el Tratado de Oslo jamás debió haber sucedido. Obviamente lo que es ético, lo que es moral, es negociar con gente que comparte los valores de Occidente, los valores de la democracia, los derechos del individuo, la libertad religiosa, la libertad de prensa, el derecho de libre asociación, etcétera. Con organizaciones o líderes árabes palestinos que estuvieran sobre esa frecuencia, obviamente puede haber una negociación, pero con terroristas cuya meta final es el genocidio del pueblo judío, obviamente no. Por lo tanto, el problema de raíz aquí fue que dejaran entrar a estos grupos terroristas genocidas a territorio militarmente estratégico del Estado judío, y que a partir de ahí se les diera cada vez más poder dentro de Israel, con el cual ellos empezaron a organizar la vida de los árabes palestinos y empezaron a convertir todas las zonas que ellos controlan y gobiernan en un infierno terrorista que no le ha hecho bien a nadie. Y esto me lleva a una siguiente pregunta que está repetida un par de veces, que es, ¿cómo puede ser que un movimiento y actos terroristas sean vistos por tanta gente como actos de resistencia, comillas, por llamarlo así? Bueno, eso es muy fácil de explicar. Los medios de información todo el tiempo los representan así. Mira, te doy un dato que es muy elocuente para entender lo que pasa en la esfera de los medios y de las universidades. Y de la política, porque todo está relacionado. OLP Fatah, la organización terrorista que es la raíz de todo el problema en Israel, es la única organización terrorista que ha sido invitada a dar discursos en la Asamblea General de la ONU, y es la única organización terrorista que tiene un asiento en la ONU. Ese asiento en la ONU fue cortesía, y la invitación a dar discursos fue cortesía de Kurt Waldheim, porque fueron a la ONU por invitación de Kurt Waldheim cuando Kurt Waldheim era el secretario general de la ONU. Kurt Waldheim, como se documentó después, fue un alto oficial de la SS, del órgano de inteligencia de los nazis, que es la organización que se encargó de hacer la solución final y tantos otros crímenes. Por lo tanto, lo que vemos en esta invitación a la OLP a participar en la Organización de las Naciones Unidas, pues es otra vez los nazis ayudando a los nazis, ¿no? Entonces, esa estructura es muy reveladora, ¿no? Porque a ningún otro grupo terrorista se le ha dado un asiento en la ONU, nada más al grupo terrorista que se encarga de matar judíos, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo que estamos viendo ahí en esa estructura, pues es que las esferas de los jefes que gobiernan en Occidente y en el mundo, pues son antisemitas, sino que está haciendo la organización terrorista que se dedica a matar judíos en la ONU. ¿Por qué le dieron un asiento a una organización terrorista? ¡Qué barbaridad! Eso solamente puede suceder si la gente que está gobernando ese órgano tiene una ideología antisemita, en mi opinión. Y lo mismo vemos en los medios. Los medios tienen un sesgo claramente antijudío y por lo tanto están siempre prestigiando a los grupos terroristas que se dedican a matar judíos y los representan como si fueran grupos de resistencia. La demostración de que hay un afán, un sesgo antisemita en los medios es que si a los medios realmente les importara la injusticia, como siempre ostentan, entonces lo primero que estarían haciendo esos medios sería tratar de proteger a la población árabe palestina, porque la población árabe palestina es la primera en ser oprimida y la primera en ser aplastada y la primera en ver sus derechos y libertades abolidos, ¿no? Por estas organizaciones terroristas. Pero eso nunca lo ve uno en los medios. Uno nunca ve a los medios denunciando la forma atroz
cómo las organizaciones terroristas de los árabes palestinos pisotean y destruyen a los árabes palestinos. Mira, tenemos evidencia de que recolectan y publican organizaciones como Membri o como Palestinian Media Watch, que se dedican a investigar lo que sucede en las escuelas de la autoridad palestina o en las escuelas de Gaza. Se dedican a documentar y publicar lo que sucede en la televisión de la autoridad palestina, en la televisión de Gaza, etc. Y lo que han documentado estas organizaciones es que desde que son muy chiquitos los árabes palestinos, desde que tienen 4 o 5 años, en las guarderías, en las jardines de niños, en los programas tipo Plaza Sésamo, en la televisión, les están inculcando de una forma incesante que lo que ellos tienen que hacer cuando se vuelvan grandes es convertirse en shahids, es decir, en mártires, como es el concepto musulmán, que quiere decir que mueren asesinando infieles y en particular judíos. Esto se los están metiendo a la cabeza, este veneno se los meten a la cabeza desde que son niños pequeños. Lo cual, por supuesto, con el paso de las generaciones, termina produciendo una cultura en la que cualquiera que se sale de la raya está arriesgando su vida. Porque una vez que la cultura se vuelve yihadista, cualquiera que se opone o expresa cualquier simpatía por el pueblo judío o cualquier resistencia a la construcción de infraestructura terrorista para matar a judíos, pues está arriesgando la vida propia. Y la consecuencia a lo largo de los años es que esta población ha sido psicológicamente destruida, ¿no? Entonces, y eso uno no ve que los medios y las universidades estén alzando la voz de indignación a favor del pueblo árabe palestino que ha sido destruido por estos grupos. Eso no lo ve uno, lo cual indica que en realidad no están preocupados por los árabes palestinos. Si estuvieran preocupados por los árabes palestinos, los estarían defendiendo, pero en realidad están defendiendo a las organizaciones terroristas. Eso quiere decir que comparten una ideología con esas organizaciones terroristas, porque estas son organizaciones que no solo no se preocupan por los árabes palestinos, sino que los usan de escudos humanos, los usan de carne de cañón, los convierten en bombarderos suicidas o los convierten en escudos para proteger sus instalaciones terroristas. Y de hecho son organizaciones que han dicho en voz alta, lo dicen en sus discursos, que quieren producir muertes de árabes civiles palestinos. Quieren producir esas muertes porque les dan un beneficio propagandístico con la narrativa que venden los propios medios occidentales, con los cuales obviamente están en contubernio. Entonces, si hay mucha gente, para terminar de contestar tu pregunta, si hay mucha gente en el mundo que interpreta que estos grupos terroristas están peleando una guerra de liberación, la razón es que sus mentes han sido amedrentadas por estos medios de información y pues no tienen acceso a la realidad que no sea a través de esos medios, ¿no? Por eso el esfuerzo en el que yo estoy ahora envuelto y en el que estamos envueltos tú y yo se llama Management of Reality, porque estamos tratando de explicarle a la gente que toda su realidad ha sido administrada por el conjunto de medios y de universidades que no le están permitiendo a la gente tener un verdadero contacto científico con lo que está sucediendo en el mundo. Súper interesante, porque también lo que aquí nos dice es que realmente pues esta interpretación viene realmente de un antisemitismo, porque disfrazado de una preocupación por el pueblo palestino. Así es. Y lo vemos porque hacia la opresión que sufren de los gobernantes de OLP, Fatah, de Hamas. Así es. Hacia eso no hay ninguna objeción, ¿no? Hacia eso no hay ninguna queja.